Bueno, quiero agradecerle al doctor Carlos Vinicio Caballero y a la Junta Directiva de Reuma Caribe por permitirme hablarle de un tópico muy interesante en el curso de posgrado de reumatología sobre los protorreumatólogos, o sea, los que iniciaron el conocimiento de esta especialidad tan interesante e inicio mi charla de la siguiente forma. ¿Dónde, por qué la palabra artritis? ¿Dónde se origina? Eso empieza a aparecer a partir del siglo VII de nuestra era. La primera persona que habló de artritis fue el doctor Guillaume de Bellon, que nació en 1558 y murió en 1616, quien utilizó la palabra reumatismo en su libro Debut o Rheumatisme and Boot Pain en 1642. Posteriormente, el doctor John Latham fue el primero en utilizar el término rheumatic gout. Ya en el siglo XVIII, dos personajes fueron muy importantes: el profesor Robert Adam, el gran patólogo de Dublín y Regius Professor Robert Adam, en su Atlas Illustration of the Effects of Rheumatic Gout or Chronic Rheumatic Arthritis en 1857, definió el concepto de cronicidad y simetría en lo que es el artritis reumatoide. Es una observación clínica muy interesante para la época. Posteriormente, Alfred Baring Garrod utilizó el término rheumatoid arthritis, que es el que se utiliza actualmente. En el siglo XVII, la figura más descollante de la reumatología es Thomas Sydenham, quien nació en 1624 y murió en 1689. Era el mejor médico del siglo XVII y le decían el Hipócrates inglés. Es un ícono en la medicina y en la reumatología al describir su enfermedad, la gota, que sufrió o padeció durante 39 años. En 1683, Sydenham diferencia la gota de la poliartritis aguda, que era en ese momento la fiebre reumática que se describe en 1686. Además de ello, describe la fase crónica de la artritis reumatoide y utiliza el término fibrositis, que es lo que se conoce hoy en día con síndrome miofaciales, que dio origen a múltiples diagnósticos como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Peter Paul Rubens es extraordinario pintor holandés. Es importante porque él padeció de artritis reumatoide. Él nace en 1567 y muere en 1640. El problema de Rubens es que las figuras, sus ilustraciones de sus famosas pinturas, los dedos de las manos tienen la forma de la artritis reumatoide. Él sin querer estaba ilustrando en sus pinturas, como la Sagrada Familia aquí presente, de Santana y de Peter Paul Rubens en 1567, se encuentra en el Museo de Arte de Carolina del Norte en Estados Unidos. Si ustedes ven la mano de la mamá de la niña, ven las manos típicas de la artritis reumatoide. Uno de los cuadros más importantes de Rubens fue Las Tres Gracias. Si ustedes ven la primera gracia, observen la mano de la primera gracia de Rubens, tiene la mano típica de la artritis reumatoide. Y la tercera gracia, usted ve la contractura del quinto dedo de la mano izquierda de las tres gracias. Ese cuadro típico de Rubens refleja que ya Rubens tenía la enfermedad crónica y realmente es fantástico porque describir y hacer tantos cuadros tan bellos con artritis reumatoide es algo que tiene bastante meritorio, que también padeció Renoir a finales del siglo XIX. Posteriormente, en el siglo XIX, a comienzo, William Heberden describe la osteoartritis y él hace varios libros y describe que el reumatismo es un nombre común para muchos dolores y achaques que aún no tienen denominación propia, aunque se deben a causas muy diferentes.
Es lo que existe hoy en la reumatología. Qué extraordinario pensamiento. Además de ello, él escribe el eritema nodoso y describe la púrpura palpable, que era vasculitis leucocitoclástica, que en ese momento nadie conocía. El otro médico fantástico es Landré Bové, que en su tesis presentada en París en 1800, que aquí parece en la diapositiva, describe 9 mujeres como una variante de la gota, porque a todos las enfermedades reumáticas las definían como gota, y él la denominó Gout's Asthenic Primitive. Luego aparece Jean-Marie Charcot, otro médico extraordinario que describe la artropatía de Charcot. Pero aquí vamos a analizar las ilustraciones que hace Charcot sobre la enfermedad artritis reumatoide. En 1853 realizó una excelente diferenciación entre la artritis reumatoide, la gota, la fiebre reumática y la osteoartritis, pero tuvo duda al separar estas enfermedades e informaba que la gota era conocida en Salpêtrière, pero el reumatismo crónico era común en el Hospital San Luis de París. El Hospital San Luis de París es el hospital más importante del mundo en esa época y ahí nace la dermatología y de ahí se describe el lupus eritematoso sistémico por Casenave. Ustedes ven en la ilustración las deformaciones totales, la desviación cubital y todas las deformaciones de la artritis reumatoide. Qué pintura un poquito grotesca, pero es la realidad de los pacientes que cuando sufren de artritis y no se tratan, eso puede ocurrir. Hoy en día esas deformaciones las vemos muy poco porque la enfermedad se puede diagnosticar en forma muy temprana y el tratamiento es bastante adecuado. En su tesis doctoral en 1853, el reumatismo articular progresivo lo describe Charcot y describe las deformaciones que estoy ilustrando en esa diapositiva. Otro de los grandes protorreumatólogos es Alfred Baring-Garrot. Nació en 1819 y murió en 1907. Nació en Ipswich y estudió en el hospital de esta ciudad. Es MB y ND en 1842 y 1843. Es asistente clínico en el análisis de los fluidos. Eso tiene una ventaja porque es el que describe el ácido úrico, sin saber que se describía algo muy interesante. En 1848, en la revista Medical Chirurgical Translation, se reconoce la gota como una entidad el 8 de febrero de 1848. Es médico consultante del hospital más importante de Inglaterra, el King College Hospital, y es caballero, lo nombran caballero en 1887 y presidente de la Medical Society of London. ¿Cuál es su legado de Baring-Garrot? Describe el ácido úrico como causa de la gota y describe una técnica que es la famosa prueba del hilo, porque hasta 1960 es que se descubre el ácido úrico en una articulación que ya vamos a describir posteriormente. En esa prueba del hilo, los cristales se adherían al hilo y él decía que los pacientes tenían gota. Informa sobre el depósito de ácido úrico en el cartílago articular. En 1859 logró una gran contribución a la reumatología al definir la artritis reumatoide y diferenciarla de la gota por primera vez. Sir Archibald Garrot, hijo de Alfred Garrot, describe el libro sobre errores innatos del metabolismo y describe la alcaltonuria como un error congénito del metabolismo, de la purina, del metabolismo. Defendió el término artritis reumatoide propuesto por su padre. Hace una introducción del uso del laringoscopio en 1886, hace un tratado sobre reumatismo y artritis reumatoide en 1890, ayudó a escribir el Quarterly Journal of Medicine para proveer una base para lograr una investigación mejor sobre el avance de las enfermedades. También colaboró en la edición de un libro pediátrico, Disease of Children, en 1913, junto a Batten y Thornfield. Joseph Lee Holland, 1910 al año 2000. En la década de 1960, Joseph Hollander identifica los cristales del ácido úrico.
e informa sobre la litiasis renal. Demostró el ácido úrico en personas sanas y especuló sobre la presencia de ácido úrico en la orina. Ayudó a fundar la Arthritis Foundation y en 1998 es conocido como uno de los 50 héroes de la reumatología. Es un médico extraordinario. Protorreumatólogos en Europa. Jan van Brenner era un médico holandés, estudió el reumatismo crónico y organizó el primer congreso en 1936. Fue el primer comité internacional sobre reumatología por Bremen, los grandes Fortescue Foss, Coates, Cormany, Smith. Y en 1926, Louis B. Wilson y Phyllis Hein son los organizadores de la reumatología americana. Además de Heinz y de Wilson, están Cecil, que describe uno de los libros más interesantes de la medicina interna que utilizamos todos los que nos formamos en la década del 70, Robert Osgood, Ralph Perbeto, que organiza la Liga Americana para el Reumatismo en 1934, aparece la American Association for the Control of Rheumatism, o ARA. Actualmente se llama ACR o American College of Rheumatology y organizó varios congresos. Uno de los grandes protorreumatólogos en América es Philip Showalter Heinz. Nació en 1896 y murió en 1965. Nació en Pittsburgh en 1896. Es médico de Pittsburgh en 1920. Su carrera lo hizo en la Clínica Mayo hasta llegar a full professor en 1947. Tuvo la influencia del doctor Louis B. Wilson y con la colaboración de Heinz se crea el Comité de Médicos Americanos y organizaron la ARA. Y Bernard Isaac Conroe fue que él publica el primer libro sobre reumatología que se llama Arthritis and Alien Condition. Es el creador de la residencia en la Clínica Mayo, único sitio donde se forman los reumatólogos entre 1962 y 1963. El 9.8% de los reumatólogos se formaban con Heinz. Los cuatro fantásticos son Charles y Howard Kendall de la Clínica Mayo, porque hay otros fantásticos que posteriormente voy a mencionar, junto con un químico que es Kendall. El compuesto E de Kendall es descubierto por estos grupos. Es el descubrimiento más importante de la medicina de la época, que es la cortisona, o sea, los glucocorticoides, que lo utilizamos para casi todas las enfermedades reumáticas cuando son muy inflamatorias, para la vasculitis primaria, etc. Es derivado de la corteza suprarrenal y junto con Tadeo Reichten reconocieron el compuesto activo. Se aísla la cortisona en el invierno de 1948 y 49 y se utiliza en esa Clínica Mayo donde se aplica a una paciente que estaba con una artritis reumatoide importante en septiembre del 49 y al aplicarle creo que 100 miligramos, 200 miligramos de hidrocortisona, la paciente empezó a levantarse y a caminar. Ese hallazgo fue muy interesante y eso se presenta en el 7º Congreso Internacional de Enfermedades Reumáticas entre mayo del 30 al 3 de junio de 1949. Asistieron 500 médicos. Ahí empezaron a llegar algunos médicos de Latinoamérica. Heinz, Kendall y Reichten recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1950 y es el único reumatólogo que ha ganado un premio Nobel. Sir William Osler, qué médico tan fantástico. Nació el 12 de julio de 1849 en Bonhead, Canadá, actualmente en Ontario. Estudió en la Universidad de McGill en Montreal, donde estuvo el doctorado en medicina en 1872. Estudió en Europa fisiología entre 1872 y 1873, donde conoció a Rudolf Virchow, el famoso patólogo alemán, uno de los importantes creadores de la patología. Regresó como patólogo a Canadá y empezó su faceta como investigador. Trabajó en Canadá en el Johns Hopkins, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de McGill y en la Universidad de Pensilvania.
A los 41 años era el médico más importante de Estados Unidos. Él, con los otros médicos del Johns Hopkins, como William Henry Wells, patólogo, William Halsted, cirujano, y Howard Kelly, ginecólogo, y Osler, prácticamente dan origen a la ginecología, a la patología, a la medicina interna. Qué grandes médicos forjadores de la medicina contribuyeron al conocimiento de lo que hoy tenemos en medicina. Aquí aparece William Osler enseñando la medicina al lado de los enfermos. La enseñanza de la medicina al lado de los enfermos empezó en el siglo XVII, sobre todo con los médicos holandeses, con Borjak. Pero aquí realmente el que aplica ese conocimiento al lado de los pacientes es William Osler. Y así desde esta época empezó la enseñanza de la medicina al lado de los pacientes, como ustedes pueden ver en estas imágenes que pongo a continuación, enseñando a William Osler cómo palpando al paciente, examinándolo. En ese momento parece que no utilizaban batas, sino está con vestido entero. Bueno, finalmente, Osler en 1894 escribe el primer libro de medicina interna, pero además, ¿qué aportes hace William Osler a la reumatología? En 1895 al lupus. Cuando él describe en 3 artículos 28 pacientes sobre enfermedades reumáticas, describe algunos casos de lupus, no todos son lupus, y algunos pacientes con púrpura de Henoch-Lane, que es también vasculitis, pero en 1890 describe el síndrome de Schur-Strauss. Prácticamente él no lo definió muy bien hasta el año de 1953, cuando Schur y Strauss describen 13 pacientes y lo definen estrictamente asociado al asma bronquial, a la rinitis alérgica y a estratopia. 1890. La fiebre reumática y el uso de los salicilatos. La enfermedad de Osler-Littmann-Sachs, que son la endocarditis bacteriana que tienen embolismo séptico a las manos. Las complicaciones viscerales del lupus, la enfermedad de Rendy-Osler-Weber, el síndrome de Osler, que es la litiasis en la ampolla de Vater, el síndrome de Osler-Vázquez, que es la pulicitemia rubra. Con esto quiero informarle en una forma rápida y sencilla los tópicos que me ha asignado el doctor Carlos Vinicio sobre los protorreumatólogos. Para mí, el conocimiento de la historia es básica de la enseñanza de la medicina. Un estudiante que no sabe la historia de cómo empezaron las enfermedades, es difícil que transmita el conocimiento sin conocer. Lo básico es la historia, y después el conocimiento de las moléculas se hace mucho más fácil, y así de esta forma el conocimiento de la medicina resulta más interesante. Muchas gracias.